Hola, hoy os quería hablar sobre la relevancia que tiene la gestión de la propiedad industrial para gestionar la innovación en un sentido amplio y también para incrementar la productividad, tanto para las empresas como para el propio país. Soy Luis Ignacio Vicente del Olmo, coordinador del Grupo de Propiedad Industrial de Ametic. La motivación que nos ha llevado a crear este grupo en el marco de la Comisión de Innovación de Ametic tiene cuatro dimensiones. Por un lado, queremos promover esta cultura de la propiedad industrial en las empresas tecnológicas de España. También queremos incorporar este discurso en las conversaciones habituales entre empresas y la propia administración española, regional, local, que está creando políticas de I+D+E y políticas industriales. También queremos incorporar la dimensión financiera en todos los discursos relacionados con tecnología. Estamos hablando de deducciones fiscales, estamos hablando de poner en valor la propia tecnología, de hacer transferencia tecnológica. Y por último, pero no menor, también queremos utilizar la propiedad industrial para promover la soberanía tecnológica de España y en un sentido amplio de Europa. El grupo de trabajo está formado por algunos abogados, pero fundamentalmente por ingenieros, por economistas, por tecnólogos de las organizaciones que forman parte de Ametic. Este tema es relevante porque en el mundo latino, y en particular en España, asociamos la propiedad industrial generalmente al mundo jurídico. Es algo de abogados, tenemos patentes para demandar o para que nos demanden, y la realidad nos dice que este es un tema menos relevante que la propia valorización de la tecnología. Al final utilizamos los derechos de propiedad industrial para demostrar lo que valen las empresas tecnológicas que se están generando cada día en España. Dentro del grupo de trabajo nos hemos definido tres objetivos fundamentales. Por un lado, hacer un diagnóstico de qué está ocurriendo, en principio en las empresas Ametic, que en estos ámbitos relacionados con la propiedad industrial. En segundo lugar, queremos identificar early adopters, gente que ya la está haciendo bien dentro de las organizaciones de Ametic. Muchas de estas compañías pasarán por aquí, por Industria Talks, a grabar vídeos, a comentar su experiencia para aprender con el ejemplo. Y por último, también queremos hacer unas guidelines, queremos hacer unas líneas estratégicas para dar pistas a las empresas tecnológicas y a otras organizaciones de hacia dónde puede ir cuando estamos hablando de estrategia de propiedad industrial, muy enfocado a la necesidad específica de las pequeñas y medianas empresas tecnológicas de España. En ese sentido, yo creo que es relevante conocer el contexto en el que estamos, ¿no? Ahora mismo estamos en una economía de gestión de activos intangibles, y cuando hablamos de activos intangibles estamos hablando de reputación, por ejemplo, ya estamos hablando de gestionar las marcas que tienen nuestras empresas, incluso tecnológicas. También estamos hablando del conocimiento, de la información que tienen nuestros empleados, que acaba siendo siempre el mayor valor que tienen nuestras compañías. En ese sentido estamos hablando de know-how, estamos hablando de secretos empresariales y, por supuesto, hablando de Ametic y de empresas tecnológicas, también estamos hablando de conocimiento tecnológico, estamos hablando de software, estamos hablando de procesos, de productos tecnológicos. Pues bien, si repasamos esta lista, las marcas, los secretos empresariales, los datos, la tecnología a través de patentes, modelos de utilidad, se hacen tangibles justo con los derechos de propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial lo que nos permiten es hacer tangible estos activos intangibles. En la práctica estamos aprendiendo. Yo doy clase en algunas escuelas de negocio y todavía estamos incorporando en los temarios cómo gestionamos los activos intangibles. Pero la realidad, y nos lo dicen los consultores, es algo que tiene ya mucho peso en la valorización de las compañías. Por ejemplo, Ocean Tomo nos está diciendo que en el Standard & Poor's 500, es decir, el índice de las 500 empresas de mayor valor en los mercados bursátiles de Estados Unidos, ya el 90% de ese valor viene de activos intangibles. Si hablamos de Europa, estaríamos hablando en torno a un 75%, un 60% por ejemplo en Japón, pero estamos diciendo que el 75% del valor de las empresas viene de estas cosas que son los activos intangibles que estamos aprendiendo a gestionar. Y dentro de los activos intangibles vemos que los derechos de propiedad industrial acaba siendo esa herramienta fundamental que nos permite gestionar la innovación, que nos permite gestionar estos activos. Algunas cifras, como solemos recordar este tipo de iniciativas, gracias a Industria Talks por darme esta oportunidad, estamos evolucionando en innovación, estamos evolucionando en patentes, por ejemplo, pero todavía estamos lejos de donde queremos estar. Hace unas semanas salían los datos de inversión en I+D de España, estamos ahora mismo en 1,43 inversión en I+D respecto al PIB. Estamos recuperando índices similares a los de 2010, antes de que empezara a reducirse la
la inversión pública en I+D. Hemos crecido casi un 9%, esos son datos de 2021 respecto a 2020, ahí vamos bien, pero la realidad es que estamos pues, en torno a 360 euros por habitante de inversión en I+D, que es la mitad de lo que está ocurriendo en la Europa de los 27. Y pues, si en esta tendencia queremos llegar al 3%, que se incluía en las políticas de I+D hace unos años, pues necesitaríamos casi pues, 100 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos bien, pero teníamos que ir mejor. La I+D, como estoy comentando, sería el indicador de input, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo ponemos para innovar? Pero si vamos al output, es decir, cuál es el resultado de este esfuerzo innovador, ahí es donde aparecen justo las patentes, que de lo que estoy hablando hoy también. Y ahí pues la diferencia entre los países más industrializados pues es todavía mayor, ¿no? Nosotros ahora mismo en España estamos aproximadamente pues, en 1.900 patentes registradas en el 2021 en la Oficina Europea de Patentes, estamos en el país 17, pero si analizamos, por ejemplo, pues, las patentes que se presentan por residentes en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas, son en torno a 1.400. En los dos índices hemos crecido mucho, en torno al 9% respecto al año anterior, es decir, también equivalente a ese crecimiento que comentaba en I+D, pero esa cifra de 1.300 patentes, que es aproximadamente pues, 30 patentes por millón de habitantes, pues si analizamos los datos de Italia es 5 veces más, si analizamos los datos de Francia es 10 veces más, si analizamos los datos de Alemania son 11 veces más. O sea, aquí el gap que tenemos en output, en resultado de nuestro esfuerzo innovador, es relevante y además tenemos que también darnos cuenta que si vemos estas cifras, que sí que es importante tenerlas en consideración, hoy en día hacen I+D en España un 23% menos de empresas que, por ejemplo, en el 2008. Es decir, tenemos menos empresas haciendo I+D y necesitamos que nuestro sistema de I+D+I crezca para poder conseguir ser más competitivos y mejorar pues, nuestro modelo económico hacia modelos de mayor valor añadido. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues al final tenemos que movilizar dos palancas fundamentales. Por un lado, tenemos que impulsar, obviamente, la actividad de gestión de la propiedad industrial dentro de las empresas y, en segundo lugar, pues tenemos la oportunidad ahora de las ayudas públicas enfocadas a la I+D+I. Analizaré a continuación cada una de esas dos palancas que podemos movilizar. En primer lugar, pues obviamente, y más viniendo de Ametic, tenemos que hacer autocrítica, es decir, los indicadores de dedicación a I+D y dedicación de patentes de las empresas españolas, pues obviamente son mejorables. Tenemos que impulsar, de acuerdo con el primero de los objetivos de nuestro grupo de trabajo, esta cultura de la propiedad industrial en la estrategia de las empresas e incluso de las startups, las empresas de base tecnológica. Es muy habitual que cuando estamos haciendo valoración de estas empresas, cuando preguntamos quién es el dueño de la tecnología, cómo están definiendo sus activos, pues no tenemos una respuesta concreta. Y esto obviamente incide mucho en el valor de la compañía. Si queremos ver cómo esa empresa se relaciona con sus stakeholders habituales, con sus clientes, con sus inversores, con sus proveedores, necesitamos utilizar los derechos de propiedad industrial para agilizar estas comunicaciones. En el fondo, como decía al principio de este vídeo, la propiedad industrial no es solo una cuestión de los equipos jurídicos, no es una cuestión de los abogados. Los responsables de las compañías tienen que hacer estrategia utilizando los derechos de propiedad industrial. Nuestros responsables de marketing y de ventas pues tienen que saber que podemos demostrar que somos más innovadores si tenemos protegida esa tecnología. Nuestros clientes pues van a estar más contentos porque podemos demostrar que nuestros servicios son innovadores y nuestros proveedores pues al final también van a estar más seguros cuando negociemos quién es el propietario de esa tecnología que nos están haciendo. Y por supuesto nuestros inversores nos van a preguntar siempre quién es el dueño de los activos intangibles que estamos creando. Esto respecto a esa primera palanca, que es cómo promovemos una estrategia de propiedad industrial en las empresas de Ametic y en general en todas las empresas tecnológicas españolas. Y la segunda gran palanca que tenemos hoy es cómo incorporamos la gestión de la propiedad industrial en las políticas públicas de I+D. Estamos ante esta magnífica oportunidad que son los fondos Next Generation. Estamos en un momento crítico, estamos recibiendo más dinero que nunca de la Unión Europea para movilizar nuestra evolución hacia un tejido productivo pues, mucho más enfocado en la tecnología. Tenemos un buen contexto porque, a pesar de estas peculiaridades que tenemos en este momento en la geopolítica, pues no estamos mal, tenemos una balanza positiva exterior en este momento, seguimos exportando, al menos nuestros sectores tradicionales, automóvil, agrícola, turismo, también empezamos a exportar más pues, bienes de consumo, también en principio
por ejemplo, pues el sector del medicamento, pero tenemos que ir más allá, tenemos que conseguir incluso esas exportaciones, hacerlas de valor añadido basado en el desarrollo de nuevas tecnologías. Tampoco estamos mal en el empleo. En este momento el gran problema que tenemos en las empresas de Ametic es encontrar empleo cualificado, pero una vez más tenemos que conseguir que los ingenieros que estamos formando pues se queden en España, apoyando también la generación de esta tecnología. Pues bien, con todo esto pues, puede haber una oportunidad si incorporamos la gestión de la propiedad industrial en las convocatorias que ya están surgiendo asociados a estos fondos Next Generation. Tenemos buenas prácticas, recuerdo por ejemplo la convocatoria Misiones I+D que ha promovido la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y está incorporando la gestión de la propiedad industrial tanto en la evaluación de las propuestas como en la necesidad de impactar en el mercado con las soluciones que se están financiando, y estamos hablando de algo tan complejo como los algoritmos de inteligencia artificial, y por qué no usar este mismo modelo pues en los famosos PERTES o en otro tipo de convocatorias. Tal como están construidos algunos de los PERTES, podría ser simple utilizar todos los fondos para comprar, por ejemplo, tecnología asiática en lugar de comprar tecnología hecha en Europa. Entonces estaríamos perdiendo una oportunidad enorme. En este tipo de ayudas se está promoviendo, y no puede ser de otro modo, la transformación digital, la transformación sostenible hacia esos nuevos modelos. Pues bien, la tecnología y la tecnología que desarrollan las empresas de Ametic tiene ese efecto transversal. Afectamos a todos los sectores y por qué no utilizar también este potencial que tenemos de ayudas, de movilización, de nueva innovación hacia ámbitos que nos permitan también desarrollar un sector tecnológico potente. La propia política de I+D+I que está impulsando el Gobierno también pues, tiene otras buenas prácticas enfocadas a la propiedad industrial. En el Plan de Transformación y Crecimiento que ha promovido la Secretaría General de Innovación ya se incorpora la propiedad industrial como uno de los pilares, y también ha promovido, por ejemplo, pues, marketplace de oferta-demanda relacionados con las patentes que está generando el sector público. Entonces aquí la reflexión es por qué no extendemos incluso estos marketplaces también a tecnología que venga del sector privado, y por qué no incorporamos más empresas que hagan de catalizadores para movilizar estos mercados de oferta y demanda, que la experiencia nos dice que es algo más allá de una mera plataforma digital. Tenemos que poner en contacto oferta y demanda, apoyando, pues, por ejemplo, en la valoración, en la elaboración de contratos, o al final en ver cómo enfocamos esa patente hacia las necesidades del mercado, dotándola pues, a lo mejor del talento que necesitamos, del know-how, de otro tipo de activos que pueden formar una propuesta mucho más robusta. También, cuando hablamos de políticas enfocadas hacia el fomento de la propiedad industrial, pues no podemos olvidar las propias políticas educativas. Tenemos que hablar de gestión de la tecnología, pues por ejemplo, las carreras universitarias relacionadas con el mundo STEM, en las escuelas de ingeniería, en las facultades de medicina. Tendríamos que hablar también de cómo gestionamos la tecnología, de cómo estamos promoviendo patentes. En Estados Unidos ocurre, en Alemania, en España, cuando hacemos un máster enfocado en propiedad industrial, el 90% de los alumnos son abogados, siguiendo esa tendencia que comentaba antes. También, obviamente, tenemos que promover políticas fiscales que apoyen la generación de tecnología. Tenemos la ley de startups, otra buena iniciativa promovida por el Gobierno recientemente, pero tenemos que aplicar toda esta legislación, esta nueva regulación que está llegando, de una manera que permita permear hasta la última empresa de base tecnológica, y al final pues, consigamos que estas pequeñas empresas acaben siendo empresas gacelas, empresas más grandes, y que conviertan pues, nuestro tejido productivo en ese tejido de más valor que estamos comentando. En resumen, estamos hablando de cómo utilizamos la gestión de la propiedad industrial para mejorar la gestión de la innovación, para mejorar la productividad de nuestras empresas y para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos hoy y en las próximas generaciones. Tenemos al menos esas dos palancas fundamentales. Tenemos que incorporar la gestión de la propiedad industrial en la estrategia de nuestras empresas, y tenemos que aprovechar las ayudas públicas enfocadas en la I+D que ya estamos recibiendo para el fomento de tecnología hecho en España, para el fomento de tecnología europea que nos permita pues, todavía acceder a esos nichos tecnológicos en los que vemos todavía oportunidades. Cuando hablamos de geopolítica, y ya la tecnología está en las agendas políticas de todo el mundo,
pues hay grandes temas como puede ser el 5G, como puede ser la inteligencia artificial, algunos de los temas que podemos escuchar en los vídeos de Industrial Talks, que pues hay Europa pues tiene a lo mejor ya una opción pues de regular mejor, pero ha perdido la carrera de patentes. Sin embargo, todos los años tenemos nuevas oportunidades, como puede ser pues, en robótica industrial, en algunos ámbitos de algoritmos cuánticos, por ejemplo, en el ámbito más de inteligencia artificial, que vemos que todavía tenemos oportunidades en Europa, tenemos que aprovecharlo todo ello y tenemos que ver cómo se aplica esta tecnología para hacer productos más competitivos y que nos ayuden, como estaba comentando, a mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos que aprovechar la oportunidad, no solo hoy, sino para mejorar la calidad de vida, como decía, de las nuevas generaciones. Muchas gracias, soy Luis Ignacio Vicente, coordinador del Grupo de Propiedad Industrial de Ametic.